pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Es la tragedia en el Estadio Nacional de 1964. Fotos cortesía de Caretas. Tenemos apoyo de información visual, pero les acompaño también con otros datos. Se enfrentaba Perú y Argentina para el preolímpico en el antiguo Estadio Nacional. Era decisivo el juego para ir a Tokio 1964. Argentina ganaba 1-0 hasta que vino Víctor Quilo Lobatón y marcó el que sería el empate. Pero el uruguayo Ángel Eduardo Pasos anuló la jugada. Supuesta falta, dijo. La gente se volvió loca en las tribunas y el negro bomba se tiró a la cancha. ¿Quién era el negro bomba? Era el vigilante, el guardián de un antiguo burdel, de un antiguo prostíbulo. En aquella época se decía el guardián del Troca. El problema fue que la policía respondió mal, le lanzó los perros, la gente respondió peor y empezaron a caer las bombas lacrimógenas a la tribuna. Y encima la organización pésima, las puertas estaban cerradas y la gente se asfixió en los túneles queriendo escapar. La mayoría de la gente no murió por los gases. Los informes médicos concluyeron que aproximadamente el 90% falleció por asfixia y aplastamiento humano. Una auténtica tragedia. Familias completas ese día que habían ido al estadio desaparecieron. Si me quieren sacar un poquito con cuchara, 2 de mis tíos, 2 hermanos de mi madre, estaban ese día en el estadio. Y sobrevivieron y me contaron varias de las historias que vieron aquel día en esa fatídica jornada deportiva. Hubo numerosos menores de edad entre las víctimas. Los hospitales quedaron colapsados. Si en este momento hay alguien que estuvo ese día en el estadio o en los alrededores, que nos escriba y que nos cuenten cómo fue aquello. Porque hasta hoy no se ha repetido en un estadio un número tan grande de fallecidos como en la tragedia de Lima de 1964. La morgue resultó insuficiente para recibir a tantos cadáveres, pero lo que ocurrió fuera del estadio fue todavía peor, porque la noticia se difundió, se produjeron disturbios en varios sectores de Lima, hubo enfrentamientos con la policía, incendios de vehículos y saqueos. El gobierno tuvo que declarar estado de sitio, se suspendieron las garantías constitucionales durante varios días. Increíble cómo un hecho estalla y genera mucho más preocupación en ciudades como las nuestras, ¿no? ¿Qué pasó? Deficiente planificación de seguridad, salidas insuficientes en el estadio, falta de protocolos de evacuación. Una auténtica tragedia. Tengo un comentario que me dice Ruth, el árbitro fue un irresponsable. Hombre, los árbitros arbitran un partido y se pueden equivocar. El asunto es que se lanzaron a la cancha este negro bomba, que tenía este apodo, ¿no? Negro bomba, se lanza a la cancha y al ser reprimido con tanta dureza por la policía, exacerbó los ánimos. El estadio tenía unas rejas bajas, no era un estadio con las seguridades de hoy, y la policía probablemente es la gran responsable porque lanza bombas lacrimógenas a una tribuna. ¿A quién se le ocurre lanzar bombas lacrimógenas a una tribuna, Ruth? Y los organizadores del evento, ¿cómo se les ocurre cerrar las puertas del estadio? Lo que ocurre es que había segundilla. Los que estaban afuera querían entrar a un estadio repleto y se decidió cerrar las puertas. Y es allí donde se comete el error. Y quienes estaban ahí dicen que el gol de Quilo Lobatón fue legítimo, pero el árbitro, él lo anuló. Dice Silvia, tenía 7 años. Silvia, 7 años, eras muy chica, pero seguro que te han contado esta historia, porque fue dramático lo que pasó ese día en el Estadio Nacional. Ángel, hasta ahora la PNP no tiene criterio. Es que lo que pasa, yo diría, Ángel, aquí, que falta una preparación cabal para el manejo de multitudes.
que pasa mucho también con manifestaciones, aunque claro, en el caso peruano las infiltran porque quieren destruir la capacidad de movilización de los sectores movilizados, entre ellos los sectores progresistas, ¿no? Buenas tardes desde Florida, USA. Rosa, ¿cómo te va? Qué gusto. Un beso grande a la comunidad peruana en Florida. Buenas tardes, al fin puedo estar en una transmisión en vivo. Rose, qué bueno que puedas estar en una transmisión en vivo. El mejor programa, dice María Luisa. Claro y entendible para todos. Qué bueno que lo percibas así, porque a veces entramos en temas que son duros y complejos, así que nos encanta que puedas percibir eso. Llegué tarde, ¿qué me perdí? Berta, hemos presentado el recuerdito, que ha sido la tragedia del Estadio Nacional de 1964 y estábamos un poco comentando qué mal se planificó aquel día todo, qué mal que no hubiese salidas previsibles para que la gente pudiera salir rápidamente del estadio. ¿Qué pasa si no eran bombas lacrimógenas, sino que era un terremoto, por ejemplo? ¿No? Era una tragedia, la gente no pudo salir y murió en los túneles de salida. Carmen, qué triste. Pero actualmente ya deben haber planes de seguridad, me imagino. Uy, no, Carmen, ahora ha cambiado mucho. Los estadios tienen que tener salidas anchas, por ejemplo, para acceder a las tribunas. Los pasillos son mucho más grandes. No hay tribunas de pie, están prohibidas las tribunas de pie en los estadios FIFA. Por ejemplo, en el caso peruano hay algunas tribunas populares que la gente está de pie. Eso, por ejemplo, ya en Europa y en otros lugares está absolutamente prohibido para evitar las avalanchas, ¿no? Ha cambiado mucho, pero en el año 64 todo esto era muy incipiente. Y lo que ocurrió fuera sí tuvo que ser con movidas políticas, ¿ah? Hay quienes señalan que el APRA en esos años también movió mucho la calle y generó enfrentamientos y algunos problemas que derivaron en los saqueos que les había comentado. Rosa, mi madre me contó de esa tragedia. Rosa, en mi casa se hablaba mucho. Como estaban mis tíos ese día en el estadio, ellos contaron lo que habían visto. No me acuerdo en qué tribuna estaban, porque algunas tribunas donde cayeron las bombas lacrimógenas se vieron más afectadas que otras. No sé si han visto alguna de las fotos, cómo la gente, parece Oriente, cómo la gente desesperada intenta subir a la parte alta de una de las tribunas. Miren esa, por ejemplo, ¿no? Esa no parece una tribuna popular, parece una tribuna más de Oriente, incluso están las antiguas bancas de madera que tenía el Estadio Nacional. Miren esa, ¿no? Da la sensación, o yo estoy equivocado, y si es una tribuna popular, en fin, puedo equivocarme, ya son muchos años del viejo Estadio Nacional, ¿no? Eso parece Oriente, ¿no? Me da la sensación, incluso por el altillo parece más Oriente. Ellos están intentando salir, y en esa salida es que se produce la avalancha que se encuentra con la reja metalizada cerrada, y se produce la tragedia, ¿no? Fue horroroso. Quienes estuvieron allí cuentan que fue horrible y que además las escenas eran, miren, para no verlas ni repetirlas nunca más. Así que quería contarles esto. Magali me dice, mi papá nos contaba que él estaba en el estadio. ¿Ves, Magali? Los papás que estuvieron ahí o mamás que estuvieron ahí cuentan siempre esta historia. Se salvó de milagro porque con su amigo salieron antes que empiecen las bombas. Es que el gol de Kilo Lobatón llega casi al final del partido. Entonces ya hay muchos que habían abandonado el estadio pensando que el partido estaba ya cerrado, que no iba a pasar nada con el marcador. Y el gol ocurre al final y al final ocurre la tragedia. ¿Qué tal salvada, Magali? ¿Qué tal historia? Mira cómo es la vida, ¿no? Increíble. Bueno, esta es la tragedia del Estadio Nacional. Quizás los más jóvenes no la han conocido tanto, pero estas fotos, gracias al archivo de Caretas, nos permite un poco contar esta historia y situarla. Ocurrió en mayo. A mí se me pasó la fecha en mayo, por eso he querido traerla ahora antes que se nos pasen más días de lo ocurrido. En fin, si les ha parecido un buen recuerdo, denle un like.